Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio, una vez más en Sin Rodeo. Hoy me hago acompañar de Cheryl Victoria y Dismeri. Buenos días. Buenos días, bienvenida Cheryl. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Qué bueno, tenerte aquí para nosotros es un honor. Ay, gracias. Y un orgullo, porque gracias. tratar a una persona que viene del campo y vive del campo en un programa como este, para nosotros es un verdadero honor. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Cheryl Victoria y qué haces? Bueno, primero, yo no vengo del campo, yo amo el campo, porque mi familia sí es del campo. Mi mamá es de Cabrera y mi papá de San Francisco de Macorís, pero yo nací en la ciudad y así mis hermanos. Lo que sí es que todas las vacaciones nos íbamos al campo y disfrutábamos con los abuelos de las bendiciones que se toman allá y se disfrutan en el campo. Ahora, ¿quién es Cheryl Victoria? Una simple mortal que hace muchas cosas. Soy una persona muy polifacética y me muevo en muchos ambientes, pero soy una amante apasionada del campo que me gusta enseñar lo bello que es el campo. Perfecto, ¿y a qué te dedicas? Bueno, actualmente soy asesora, estoy asesorando en temas legales y en temas comunicacionales y también de alguna manera estoy haciendo de influencer en las redes sociales porque estamos enseñando un poquito a Latinoamérica sobre el campo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y de dónde surge tu pasión por el campo? Bueno, como te comenté, yo iba todas las vacaciones a las fincas de mis abuelos. Mi familia siempre ha tenido fincas y esos 3 meses de vacaciones que uno tenía completos, uno se la pasaba en ese ambiente divertido del campo, siendo salvaje y después venía a la ciudad. Uno no tenía computadora, no había celulares, era una simple cartica, mami, estoy bien, hoy ordeñé una vaca, hoy hice no sé qué con los quesos. Mis abuelos eran empresarios agroindustriales. Entonces ellos se la pasaban haciendo temas de queso, mantequilla, y eso era un mundo muy fascinante para nosotros. Entonces empacar un queso, wow, qué bendición era para uno chiquito y así en esas edades que son tan divertidas. Finca Doña Cher. Así es. ¿Tenía el nombre? O sea, ¿lo pusiste tú cuando ya decidiste empezar en ese mundo? Se lo puse yo. Cher me dice mi esposo, entonces lo de Doña era un brazo de distancia porque realmente es un sector bien masculino y había que negociar con hombres. Entonces Doña Cher era, bueno, soy casada, tengan respeto y por ahí vino el nombre. Un parámetro. Fue un parámetro básicamente. Qué y fue bueno. un cambio radical porque entender lo que me pasó con la finca necesitaba tener un cambio para que se me olvidara que era de mi papá, porque yo iba a la finca a llorar. Wow. Al principio, mi primeros 6 meses yendo a la finca sola era a llorar. Por el recuerdo de tu padre. Sí, el recuerdo de mi papá, el no saber qué hacer, la desorientación, porque mi papá sí era veterinario, era un gran veterinario, tenía incluso maestría de Texas A&M University y realmente él tenía un formato de acción en la finca, tenía algunas producciones y él no murió de repente, él tenía una enfermedad donde duró 9 años en el proceso y él pudo haberme preparado, pero él no me quería en el campo. Wow. O sea, no, si hubiese sido por mí, yo era la feliz veterinaria. Yo iba a estudiar veterinaria, pero no, él quería 3 empresarios de la ciudad. Y los 3 hijos de él, nosotros los 3 estudiamos carreras de la capital. Yo soy abogada y soy comunicadora. Muy diverso a lo que está haciendo ahora mismo. Sí, sigo haciendo mis temas de la ciudad, pero también estoy haciéndolo desde el campo, porque comunicación es para todos los aspectos, todos los sectores. Realmente Entonces, para mí es un placer poder comunicar desde un sector que ha estado como rezagado, que necesita un cambio, que necesita ser entendido por los jóvenes de que no es malo, porque en mi época, mi papá llegaba de la finca todo sucio y decía, el campo no deja, el campo no sirve, el campo esto, el campo lo otro. No es lo mismo que tú, un empresario de cualquier sector que llega con su saco y su corbata y se tira en el mueble y dice, los negocios están malos.
tú vienes de aire acondicionado. Exacto. De lo mejor. Pero el campesino llega todo sucio. Así ¿Me entiendes? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Ahí empieza la visión del joven que está con la situación de me gusta la veterinaria, me gusta la agronomía, me gusta la zootecnia, pero no, el campo no deja. El campo sí deja. ¿Por qué esos grandes empresarios agroindustriales criaron sus hijos en ese sector? Ahí es donde te motiva a mezclar el campo con ser influencia en redes sociales. Cuéntanos sobre eso. De alguna manera. Bueno, la cosa vino porque a mis hijos yo siempre le hago videos. O sea, en el momento en que heredo la finca, hace 10 años, mis hijos eran adolescentes, tampoco les gustaba el campo. Y mi esposo es citadino. De hecho, nunca crió ni un gato, ni un perro. Él mataba mosquitos. Esa fue su relación solamente con los animales. Matar mosquitos y espantar moscas. Y él orgullosamente lo dice. Yo tengo tantos años con mi esposa y nunca le he puesto la mano a una vaca ni me he montado en un caballo. Entonces, la relación vino porque él me dice, oye, heredamos una finca. Todo lo que tú hagas, yo te voy a apoyar, pero no piensen que yo voy a aprender porque realmente en este momento de mi vida, tú sabes que tenemos mucho negocio. Antes, en ese tiempo, nosotros teníamos negocio de telecomunicaciones, teníamos como 22 años en el sector de telecomunicaciones en total tengo. Y teníamos tiendas, le vendíamos a las operadoras. O sea, era una vida súper estresante. Teníamos como 60 empleados en ese momento. Y dispersa el campo. Sí, totalmente. Entonces, en el momento en que yo heredo la finca, mi papá, o sea, no me dio un instructivo, un protocolo. Mira, las cosas se hacen así. El señor, el empleado se maneja así. O sea, nada que ver. Y ahí yo tuve que empezar a forjar mi camino. Lo primero era ir a la finca. Yo iba a la finca cuando mi papá estaba vivo una vez al mes o cada 2 meses. Era la feliz visitante, pero ya no es lo mismo, ya soy la patrona. Claro. Entonces el empleado, patrona, no me respetaba No lo porque respetaba. yo fui la niñita que crecí y ella tenía 30 años en la finca. Claro. Entonces eso fue otro proceso. Ahí fue primero un tiempo de entender qué hago y lo que se me ocurrió fue arrendar la finca a un amigo de mi papá, a un ganadero. Wow. En ese tiempo, bueno, primero 6 meses llorando, yo iba a llorar porque no sabía qué hacer y a pagarle al empleado porque era lo único que sabía hacer. Miraba los animales que tenía mi papá, que todavía estaban ahí. La condición de salud bien, mi hermano es ganadero y también yo podía con él hablar qué le pongo, esto y lo otro, pero no tenía el compromiso porque yo tenía mucho compromiso en la ciudad. En la ciudad. Entonces, mi tema principal era los negocios de la ciudad. Pero cuando la cosa se calentaba en la oficina y de alguna manera había que salir a hacer cualquier cosa, yo iba a ver mi verde porque eso me daba paz. Háblame un poco sin rodeo. Vamos a hablar sin rodeo. ¿Cómo ha contribuido las redes sociales en tu negocio agrícola? O sea, la producción agrícola, de lo que tú has hecho. ¿Qué tú entiendes que las redes sociales, porque te veo muy, muy activa y eres una persona que formas, aparte de eso, instruye a los demás? Mira, para mí las redes sociales ha sido algo que primero me ha ayudado a vender directamente al consumidor final. Porque no es lo mismo que te vayan a comprar la miel a la finca y te la compren por galones, a tú tener un producto terminado, entregárselo al público final. Los videitos de las redes empezaron por capacitar a mis hijos y por capacitar al mismo empleado, porque yo llegaba a la finca, si tenía 1 hora o 2 horas, el plan era poder ir revisando cada detalle de la finca, írselo explicando cómo hacerlo. Entonces, por eso tenía ese manejo tan fácil. En una ocasión yo publiqué un tema de una pileta de cómo no debe de ser y resulta que eso era para mi empleado, de que teníamos que arreglar esa flota. Entonces para mí es más fácil grabar, tirar fotos que decirle fulano, tal cosa. Yo no soy muy así, yo soy muy de video, muy de foto, entonces fue fácil. Yo voy trabajando y voy grabando. Y así queda ¿Eres tú plasmado. misma? Exactamente, soy yo misma, ahí no hay nada. Mira, primero no hago guión.
no tengo una organización que va una persona a grabarme, un fotógrafo, nada de eso. O sea, yo ando con un trípode, pongo el celular, hacemos lo que tenemos que hacer. Ah, mira, déjame grabar esto. Surge espontáneo. Exactamente, espontáneo, porque es muy difícil tú tener que hacer todo lo que hay que hacer en una finca y también hacer una producción. No sé si más adelante lo haga, de verdad no sé. No he intentado todavía con YouTube porque no entiendo que sea el momento. No tengo el equipo todavía, pero quién sabe si más adelante. ¿Y quién es ese equipo que está detrás de ti? Mi familia. Mi familia. Inicialmente, cuando empecé, que duré ese tiempo que arrendé la finca, cuando yo entendí, o sea, yo arrendé una parte de la finca y yo me hice a mí misma el compromiso de ir una vez al mes para ver qué pasaba en todas las instalaciones que yo tenía arrendadas, porque uno no puede arrendar una finca y olvidarse del mundo. Hay que estar pendiente. Entonces, el ir siempre me creó el compromiso y el entusiasmo, porque a mí me gusta mi campo, pero lo que yo no sabía era cómo manejarlo. ¿Cómo manejarlo? Entonces, el ir y el venir, el tú ver, bueno, que esta persona está haciendo un excelente trabajo con tus mismas instalaciones, me motivó, pero yo puedo hacer eso mismo yo. Entonces, al momento en que concluimos la negociación, yo me quedé con la finca, hablé con otro ganadero, pusimos animales a media, hicimos un engorde, mientras empecé a sembrar pasto para mejorar los pastos, pero no daba acierto. O sea, era uno sembraba por aquí, maleza por allí, y la maleza no la podía controlar y esto era una locura. Entonces, ¿qué hago? Empecé a investigar y en el proceso decidimos hacer una división de potreros. Pero en la división de potreros ahí me hicieron muchos comentarios de que hazlo con cerco eléctrico, que si lo hace con alambre de púa, había que usar un capital súper grande para hacer eso. Entonces hablo con mi esposo y mi esposo me dice, mira, lo que sea que tú te vayas a dedicar, yo sé que tú lo vas a hacer bien, porque yo sé cómo tú eres muy apasionado en todo lo que haces. Entonces ahí llamo a una persona para que venga a hacerme la cotización. Todavía la estoy esperando. ¿La cotización? No, la persona. Luego viene... Hombres, gracias. Perdón, okay. Hombres, es un sector masculino, lo sé, pero saben que cuando me dejan esperando, tengo que decirlo también. Llamo a otra persona, viene, mira la finca, me manda a hacer un trabajo de agrimensura que yo no lo entendí para qué era, pero yo no tenía que entender, yo tenía que hacer. Claro. Y yo hago el trabajo y vengo y le entrego su plano para que él haga su asunto, su medición y su cosa. Todavía lo estoy esperando. También. Sí, claro, porque él entendió que esa finca yo no iba a hacer nada. Wow. La tercera persona que vino, pues yo soy muy insistente, yo no suelto. O sea, si ya yo me dispuse a hacer algo y me dejan esperando 10 veces, yo busco un 11, 12, un 13, un 15, pero yo continúo. Hay que seguir intentando. ¿Me entiendes? Yo sigo intentando. Entonces, ¿qué pasa? Que la tercera persona que viene me dice, mira, mi preocupación aquí es que lo que sea que haya que hacer, que hay que meter un tractor. Eso fue un reto. Porque ¿cómo tú en una semana puedes conseguir un tractor? Eso es muy difícil, ¿verdad? Él me dijo, mira, si tú consigues un tractor en una semana, yo vuelvo. Y yo, ok. Al otro día lo llamo, mira, conseguí el tractor, ya está en la finca. ¿Cuándo empezamos? Él le puso el tractor, pero era como para que... Hoy en día yo pienso que era como... una traba. Sí, como que no se podía continuar, era como algo difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo tenía muy buenas relaciones con la gente que tenían tractores y eso, de la zona. Y llamé uno, llamé otro, y como el cuarto ese me dijo, sí, yo puedo ir para allá. Y me trajo el tractor. Ahí empezamos un proceso donde tumbamos el monte completo, donde o sea, era maleza. Ahí no había prácticamente nada de nada que sirviera. Algunos frutales lo dejamos, algunas caobas están todavía hoy en día, pero el monte como tal, ahí no estaba virgen. No, ahí había un desastre de maleza, muchísima maleza. Entonces ahí limpiamos todo y empezamos un proceso de cero donde dividimos los potreros, empezamos a sembrar y ahí empieza el proceso. Ahora, esa persona que me estaba cobrando un dineral por hacerme ese proyecto, me dice, tú sabes que yo te voy a hablar claro porque me parece que tú eres una persona sensata y una persona muy honesta, lo que he podido conocer de ti.
Mi mayor preocupación es que yo estoy haciendo este trabajo y no vas a tener como un relevo generacional. Porque yo veo que a tu esposo no le interesa y a tus hijos menos. Entonces, yo voy a salir de esta finca y tú te vas a quedar sin nada. Y yo, no, tú vas a salir de esta finca y tú verás que nosotros lo vamos a hacer de película. Exacto. Sí, Entonces, ahí empezó a ir mi hijo, lo empezamos a involucrar al más pequeño, luego involucramos al más grande. Y entre una y otra, los muchachos son mi socio hoy en día. O sea, antes eran los chicos que lo llevábamos a que nos ayudaran y los muchachitos demandados. Mira, a ellos no les gustaba ir a la finca. A ellos no les gustaba ir a la finca para nada. Pero ni el esposo ni los hijos. Ni los hijos. Cero finca. Cero finca. Mi mamá me acompañaba. Todavía me acompaña, le gusta. Se pone nostálgica porque se acuerda de mi papá. Pero esa es la compinche. ¿Y qué tipo de producción tú tienes en la finca? Actualmente tenemos, en agricultura tenemos plátano, tenemos sandía. Hemos hecho proyectos de cebolla, proyectos de auyama. También tenemos un apiario, producimos miel. Tenemos novillas lecheras que la preparamos al tercer trimestre de preñez y la vendemos. Ahora mismo nos nacieron unas cuantas novillitas, entonces, unas becerritas, entonces estamos ordeñando. No es mi radio de acción, pero hasta que se vendan hay que ordeñar. Hay que ordeñarla. Entonces mi hijo está rogándome que por favor no la venda, que él es que quiere ordeñar y estamos ahí apoyándolo hasta que llegue un comprador. También tenemos tilapias. Sí, es un poquito de todo, pero ahí vamos. Pregrande la finca porque tienen una mezcla. Mira, el tamaño no importa. Al final del día el tamaño no importa porque tú puedes tener, en 3 tareas, tú puedes tener diversos proyectos. ¿Y uno no afecta el otro? No, para nada. De hecho, con las tilapias yo mojo los plátanos. Wow. Eso le sirve de abono. Exacto, porque es como la producción de pollo. Tú tienes un desperdicio de 45% del alimento y ese es el mejor abono que tienes para mojar plátanos, para mojar cualquier agricultura. Exacto. Hay que suplementar un poquito con algunos abonos, pero eso es parte del deporte. Ahí hay que ver qué le falta. ¿Cuál es la clave para permanecer y mantenerte en esa producción? Mira, hay mucha novatada que se cometieron al principio. Entonces, todo lo que funciona bien, hay que mantenerlo y hay que extenderlo. Solamente eso te puedo decir. Lo que no funciona, ni perder el tiempo ahí, ni perder el tiempo, básicamente. Una persona que quiera ahora mismo incursionar en la venta de producción de estos productos, ¿qué debe de hacer? O sea, ¿cómo si tiene algo en la mano, dice, ¿y cómo lo hago? ¿A quién busco? ¿Quién me orienta? Mira, es un proceso. Por eso estoy en redes sociales con este proyecto educativo, porque entiendo que nos falta muchísima educación en el sector. O sea, tenemos productores de antaño que tienen mucha experiencia, pero es como te digo, la percepción de mi papá era el campo no deja, el campo no deja. Y yo sé que es el mismo eslogan de muchos de los compañeros de él que aún están vivos. Y lamentablemente el relevo generacional no se ha construido como debió construirse. Entonces, para mí es importante que vean otra visión del campo, que el campo es diferente. Mira, cuando yo tuve, no les terminé de decir la historia, en ese momento en el que heredo la finca, que ya tomo control, que empiezo a trabajarla, que ya entra la persona y me empieza a hacer los proyectos de dividir la finca. Un día yo llegué y saqué todo lo que era de mi papá, todo, absolutamente todo lo que era de mi papá lo regalé. Y la finca se llamaba La Jaira. Le cambié el nombre, Finca Doña Cher. Eso me dio un sentido de propiedad y de entender, esta es mi responsabilidad. De ahora en adelante es mi problema. Ya papi no está. Ya papi no está. Ya lo asumí, lo entendí y vamos para adelante. Entonces, en ese proceso en el que empezamos, todos los que tienen una finca o heredan una finca, su mayor problema es que el campo no deja. Y ese es el eslogan que todo el mundo tiene en el bolsillo. El campo afecta el bolsillo, el campo no deja. En ese momento donde mi papá ya no estaba, donde ya yo entendí que tenía un compromiso de finca, a mí me ocurrió la tormenta perfecta, como le pasa a cualquier empresario. Un socio robando en una empresa que teníamos en Estados Unidos,
Luego teníamos un tema aquí local con 2 clientes que nos dejaron de pagar, 2 clientes muy grandes. Entonces fue la tormenta perfecta. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo continúo adelante? Empezamos con temas legales que había que, para poder cobrar ese dinero y salir de la condición de Estados Unidos. Y esas cuentas de esos abogados tan altas, sin uno estar produciendo lo que uno tenía que producir, fue una locura. Y donde yo vivía esas locuras era en la finca, donde yo podía, cuando yo no podía más mentalmente y me atacaban esos pensamientos de tristeza, yo me iba para la finca y me iba el camino entero orando. Dios mío, ¿cómo es que tú no vas a sacar de este asunto? ¿Cómo tú me vas a sustentar? O sea, yo tenía muchísima responsabilidad. ¿Cuál fue tu primera producción? En principio iniciamos con las novillas. Esa fue la primera producción. Luego seguí con chivos y ovejos. Bueno, no. ¿En qué zona? Espérate, ¿En qué zona? Espérate. En San Cristóbal. En San Cristóbal. Inicialmente empecé con gallina ponedora. Ese fue el inicio real. Sí, háblame un poco de eso. El mayor error, señores. El mayor error, señores. Y ustedes el de dirán, gallinas ponedoras. Ay, qué error más grande. Lo que pasa es que yo tenía un empleado que también tenía pollo. Entonces, cuando yo saqué los números, los huevos yo los compraba a 8 pesos prácticamente. O sea, mi huevo, en ese momento los huevos estaban en el supermercado en 3 pesos. 3 pesos un huevo. Wow. En ese tiempo. Y a mí me salían a 8. Tenía un socio y no lo sabía. No, yo no lo sabía, pero el que ganaba era él, porque su producción estaba buenísima. Buenísima. Ese fue otro proceso, el tema de los cambios de empleados a cada rato, hasta que encontré los empleados que me funcionaron, hasta que mis hijos se incluyeron en el proceso, pero fue muy difícil, señores. Después que uno tiene una producción, que uno compró las gallinas, que uno le está dando alimento, que uno tiene esa ilusión y uno saca los números, 8 pesos un huevo. Ustedes saben que yo hice, ¿verdad? ¿Quitarlo? Lo vendí todo, absolutamente todo, y entendí que no más pollo, no más gallina, porque esos son temas... ¿Y el socio? Le dimos para afuera. Lo desahuciamos porque él era un socio. Ustedes no lo sabían, pero era un socio. Sabíamos. Es que los empleados de finca vienen a ser un tipo de sociedad, pero eso es un tema que yo lo voy a explicar después en las redes. Eso va a ser un taller en las redes. Sí, porque veo que hay mucha dificultad con los empleados y los ganaderos, y todos los que tienen finca necesitan como ese conocimiento. Y como les dije, antes de la pandemia, con ese proceso de tener empresas de telecomunicaciones, yo llegué a tener 250 empleados. Y en ese proceso, a mí me encantaba capacitar a mis empleados. Eso era algo que yo no delegaba. Recursos humanos hacía todo el trabajo, pero había una parte que era mía con ellos, donde ellos podían entender qué quería la empresa de ellos y cómo queríamos que ellos vendieran los productos en las diferentes tiendas. Entonces, esa parte de capacitadora, yo la he mantenido capacitando a mis hijos ahora con el tema de la finca, capacitando a mis empleados de finca, y lo voy a poner a disposición para los ganaderos, porque yo sé que ese es un tema sensible, donde casi todos tenemos dificultades, porque los empleados agrícolas son muy complejos. Es difícil conseguirlos y es un tema complejo. Muy. Consejos para los ganaderos, o más bien los jóvenes que quieren incursionar en este mundo del campo. A Vianney le serviría mucho, porque Vianney está muy activa con algo de gallinas ponedoras, pero tú acabas de decirle algo como que ella lo va a pensar. Pero independientemente de qué consejos se les daría a esos jóvenes que quieren incursionar. El campo sí funciona, el campo sí deja. Emocionalmente, en el momento donde tuve la tormenta perfecta, fue mi tanque de oxígeno. Hay mucho para hacer en el campo, solamente tienes que tener la producción correcta. En mi caso, el tema de las gallinas no me funcionó, pero ese era mi caso particular. Tal vez tú tienes un lugar pequeño y puedes tener una producción de gallina, de pollo de engorde, por ejemplo, que sí te puede funcionar, solamente que tú tienes que evaluar si el empleado tiene alguna otra sucursal para que no te pase lo que me pasó a mí. Eso es lo primero. Problema. Porque si tienes una salida del alimento, que es lo más caro en ese proceso, bueno, pues ya sabes lo que tiene, el problema que vas a tener. Pero, por ejemplo, otra de mis novatadas fue poner chivo. Pero
Pero mira qué interesante. Los chivos para mí son excelente producción, la carne está carísima, es una excelente producción y todo bien. Pero a Cheryl Victoria no le gustan los animales trancados. Entonces yo quería innovar con chivos pastoreando. Craso, error. Wow. Ellos iban donde el vecino a comerse la cosecha completa de guandule y la cosecha me costaba a mí. Esa tú Yo tenías la que pagarla. compraba entera, yo la compraba. Pero mi estructura tiene 8 pelos de alambre, o sea, la empalizada tiene 8 pelos de alambre y yo tenía cerco eléctrico incluso, pero ellos no respetan. No, el chivo no. El chivo no respeta. Mira, yo conocí todas las acepciones de la palabra chivo. Lo de la chiva loca, lo del chivo del examen. Óyeme, es que son locos, son especiales. Yo respeto a todos los que tienen chivo, a todos los productores, de verdad que son una estrella ustedes. Sigan con esa producción, que la carne es buenísima, pero yo no los voy a acompañar en esa parte. Tal vez con ovejos sí. Yo tuve producción de ovejos. Señores, el ovejo es otra historia. Eso es una delicia. Eso es otra historia. Tienen otro comportamiento. No. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Una chiva pare y ella tiene amigas. Y ella se va de bonche con las amigas y deja la cría ahí. ¿Ok? Y el grupo, la manada se va completa y sigue el cacareo con las vecinas, con las amigas. El ovejo pare y la manada entera se queda cuidando la cría. La manada completa. La manada completa. No se mueve un ovejo si no se puede para la cría. O sea, normalmente ellos caminan y se van, pero siempre hay alguna otra dificultad y hay que hacer alguna ayuda o lo que sea. Ellos se quedan toditos. Entonces tú vas, ¿qué es lo que pasa? Ah, que parió una. ¿Entiendes? La diferencia. Son dos mundos diferentes. Son muy diferentes. Incluso yo tuve ovejos. El cerco eléctrico es para el ganado de leche. Pero yo hice un intento a ver si funcionaba con los ovejos. Y de alguna manera me funcionó. No es recomendado porque eso no está hecho para el ganado ovino. Pero yo lo pude controlar porque ellos son súper obedientes. Tú lo vas domesticando a como tú lo quieres manejar. Todo un tema de manejo. Entonces ahí me di cuenta, ok, el gran problema fue con lo de los ovejos, que me metí en chivo y esa combinación fue traumática. ¿Y el cerdo? Dime, ¿tú no has tenido oportunidad con ellos? Mis hijos intentaron, pero fue un fracaso. Y teníamos las instalaciones, inicialmente teníamos capacidad para 700 cerdos, pero no me encanta. Vino el tema de la fiebre porcina. Wow. Ahí yo entendí que no era factible continuar el proceso, o sea, invertir en esa parte hasta que eso no esté totalmente resuelto. Entonces dijimos, no, en eso no nos vamos a meter. Pusimos poco, solamente para tener lo de nosotros, lo que nos consumiríamos nosotros, pero no me encantó. De verdad no me encantó. ¿Estás exportando? No, todavía no. Esos son otros niveles, señores. Finca de leche, todavía. No, pero vas para allá, ¿cierto? Bueno, en nombre de Jesús, todo es posible. Yo no me cierro puertas. Exactamente. Nos mencionaste prácticamente 3 errores. Sí. ¿De cuáles de ellos has aprendido más? De los chivos. Mis amistades de los chivos son especiales, señores. Eso fue todo. Yo podría dar cátedra de todo lo que me pasó. Podría intentar con cualquier otra cosa menos con los chivos. Jamás. Lo que pasa es que los chivos hay que tenerlos trancados. Entonces a mí no me gustan los animales trancados. Yo tranco perros nada más en una etapa del día y es porque tengo muchos empleados que todavía no están familiarizados con los perros. Metas futuras para tus fincas, para las redes. Mira, ¿qué piensa Cheryl? Mi idea con el tema de la finca es desde el día 1 hacer cada centímetro de la finca productivo. Me falta mucho, pero estamos en eso. Y con las redes es un proyecto educativo que me encantaría poder pasar mi conocimiento a todas aquellas personas que están en la misma posición que yo. Heredé una finca, no sé qué hacer. O simplemente tengo una carrera de la ciudad, pero me gusta el campo y me imagino retirarme en el campo. O sencillamente soy ganadero porque mi papá era ganadero, tengo una finca, pero no sé cómo manejarlo y mi papá no me quiere decir, y mi papá está vivo, pero no me quiere decir cómo hacerlo. Tengo algunas ideas de innovación, pero todavía no sé cómo aplicarlo. Entonces, ese público entiendo que necesita mucha educación
y yo quiero trabajar con eso para que nuestro país pueda crecer en temas agropecuarios, porque nos falta mucho, pero no es difícil. Hay un conocimiento que simplemente poner a disposición. Y a mí me encantó la idea de este programa. De verdad me encantó. Gracias. Le auguro muchísimo éxito porque es un sector que necesita un renuevo, necesita poder hablar, poder explicarlo, la bendición que es el campo, porque el campo no solamente que deja dinero, también deja el tema emocional que es tan necesario hoy en día, tantos problemas mentales. Exacto. Antes no habían tantos problemas mentales, pero es que ahora los muchachos no lo mandan para donde los abuelos al campo. Ahora los muchachos es con un videojuego, entonces... O campamento. O campamento. Bueno, en los campamentos ahora veo que hay algunos lugares de campo que están haciendo unos campamentos muy interesantes. Atención, papás, tómenlo en cuenta. Eso es un cambio radical de la ciudad en el campo. Eso es algo que debería de promoverse más. Fíjate, tú eres comunicadora y abogada. ¿Cómo ha fusionado esto en el campo? Es algo que desde que comenzamos a hablar detrás de cámara, yo le estoy dando mente, mucha mente, porque hay muchas personas que dicen, ¿y cómo? ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Bueno, la vida me hizo entender muchas cosas. Al principio mi papá no quería que yo fuera veterinaria. Quería que yo tuviera una ciencia de la ciudad y ahí lo complacimos con el derecho. Pero cuando yo tenía como 6 meses estudiando derecho, me pasó algo curioso donde yo entendí que tenía que estudiar también comunicación social. Entonces, siempre me ha gustado hacer muchas cosas al mismo tiempo. Soy una persona polifacética, pero en todos los aspectos de mi vida. Yo de lunes a jueves estudiaba derecho y viernes y sábado estudiaba comunicación social. Entonces, me gradué en el tiempo correcto de las 2 carreras y empecé a trabajar y la verdad es que las disfruto, me gustan, disfruto muchísimo lo que hago en la ciudad, pero el tema del campo es mi complemento perfecto, porque cuando yo me desespero en la ciudad con todos los tapones, cuando me desespero en el trabajo con las cosas que pasan, yo arranco verde. Mira, ayer iban a pintar una oficina y eso a mí me da muchísima alergia. Entonces salí temprano, como eso de las 2:30, y arranqué para la finca. Y allá viví todas las experiencias fabulosas que tú vives en la finca. Incluso allá está lloviendo muchísimo. Normalmente no llueve tanto. Y me hicieron un maquillaje ahí las vacas con estiércol que tuve que lavarme la cabeza anoche, si no, no puedo venir hoy aquí. Qué bonito. Desde tu experiencia, ¿cómo ves la evolución en el campo? Se está trabajando. Se está trabajando. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías que tenemos en el ambiente, porque si nos quedamos pensando en cómo se hacían las cosas en los 70, en los 80, lamentablemente el mercado internacional nos va a arropar. Entonces hay mucho por hacer todavía. Porque de hecho nosotros tenemos un país muy productivo. Lo es. Sí, y personas muy trabajadoras. Y creemos y apostamos en el campo. Por eso también llevamos este programa para orientar y motivar a las personas a que incursionen y que en el campo es que está la alimentación. Totalmente. Todo lo que llega a tu mesa de alguna manera viene del campo. O es un producto o es un subproducto y de alguna manera viene del campo. Entonces hay que apoyarlo, hay que amarlo, hay que hacer que funcione y hay que inculcarle a nuestros niños que el campo es bueno, el campo es maravilloso. Eso hay que hacerlo. Entonces, ahí estamos. Yo le iba a preguntar a Cheryl que dentro de tanto, ¿qué le brindaba a ella más satisfacción? Pero veo que el campo, definitivamente tu verde. Mi verde es bello, mi verde es hermoso y eso hay que compartirlo, de verdad. Que respirar ese aire. Claro. No hay cosa más rica que tirarse en una grama de campo. Ese olor yo no sé, a mí me transporta cuando yo era niña, me transporta a una mata de cereza grandota que tenían mis abuelos en el medio del patio de su casa, que yo veía una cereza grandota. Yo no sé si era porque yo era muy chiquita, pero me calma, me tranquiliza, me da paz y eso es algo que no tiene precio. Sí, veo. ¿Y qué decirle a esas mujeres que están rezagadas? Sí se puede. Mujeres, sí se puede. Que van a la finca, ya tú sabes, a acompañar al marido y a estar ahí sentada, a beberse un cafecito y respirar y ver todo, pero no tienen esa iniciativa porque dicen, wow, ¿cómo lo voy a hacer?
Es muy simple. Mira, hay gente que le gusta irse de compra, hay gente que le gusta irse de viaje, hay gente que le gustan las carteras caras y los zapatos caros. No hay tema con eso. Hay otras que no gustan la vaca. Entonces, a la que le gustan la vaca, mis hijas, vamos a ponernos para eso, que sí se puede. Yo pude y yo venía con una familia que estaba en contra prácticamente. O sea, mis hijos disfrutan más un Punta Cana, cualquier otro lugar que la finca, pero hacerlos entender que de la finca se sacaba una producción fue un trabajo de años. Hoy lo puedo disfrutar y hablarlo en las redes sociales, pero fue un trabajo. Entonces hay que empezar primero con ir a la finca. Segundo, siembra lo que te gusta. Si te gustan las flores, siembra flores y ve darle mantenimiento. Y ese mantenimiento a esas flores te va a dar como una gana de seguir haciendo cosas, ganas de seguir produciendo. Mañana o después vas a sembrar pasto, porque tú sabes que el ganadero primero es agricultor, ¿verdad? Mira, no. Nosotros tenemos que hacer la comida. Entonces, hacer la comida es ponerle pasto, a sembrar el pasto correcto para tu producción. Entonces, ese proceso de tú ver las cosas crecer y continuar en la finca, eso te va a dar más energía de querer ir, de querer hacer. Y usted tiene un esposo ganadero, qué bueno. Usted también puede ser productora. Vamos a darle. Vamos para adelante. Nosotras estamos sumamente feliz y de verdad agradecida de Dios y por supuesto de ti por habernos acompañado en este episodio. Y qué bueno saber que hay una mujer del campo, vamos a decir una mujer del campo a la ciudad, que lo está haciendo posible y que ha creído en la producción nacional y que estás haciendo y forjando un legado para aquellas mujeres que sí podemos y queremos hacerlo. Muchísimas gracias, Cheryl. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que me encantó poder participar en este podcast. Yo le auguro muchísimo éxito. Entiendo que el campo necesita esa mano amiga de que lo muestren en las redes sociales, de que lo muestren en la televisión dominicana, porque hay mucho por hacer. Nosotros somos un país autosuficiente y que en la pandemia lo demostramos, pero hay mucho trabajo. Todavía hay muchas fincas que están baldías y hay que trabajar por ellas. Gracias, Cheryl. Muchísimas gracias.